Bueno, voy a hacer esto más grande y más grande. Vale. Nos deberíamos situar a partir del artículo 699 de la ley. Yo, por si alguien no lo ha dado cuenta todavía, nosotros, aunque los temas están en la parte de temario y son un poquito más extensos o lo que sea, si ustedes se fijan, el tema siempre va siguiendo el esquema que marca la ley. Nosotros procuramos seguir mucho la ley para no saltarnos nunca algún artículo con alguna pregunta y también porque es el sistema más cómodo para llevarlo. Entonces recomendamos tener la ley siempre presente para ir siguiendo el curso. Vamos, esto ya más o menos se sabe, ¿no? Ok. Bueno, pues en los artículos 699 y siguientes, pues ya podemos ver cómo nos habla de la ejecución no dineraria. Yo quiero, antes de empezar, pues dar un poquito de resumen. Simplemente nos va a poner una disposición general diciéndonos qué es lo que es ese propio artículo, el propio 699. El esquema que vamos a seguir en la ejecución, en lo que es el trámite, va a ser igual. Nos vamos a encontrar en nuestra mesa cuando estemos ya de funcionarios con que nos han dado un procedimiento, una demanda de ejecución, en este caso no dineraria. Es para que vayamos teniéndolo en mente, no persigue esa sentencia que ha dictado un juez, no condena a la persona a entregar un dinero, sino todo lo contrario. La condena o la obligación que impone es a algo diferente a entregar un dinero, algo diferente a pagar. Vale. En este caso, pues bueno, nos define un poco el primer articulito, que es una ejecución no dineraria, aquella en la que el título ejecutivo siempre tiene una condena distinta a la de entregar un dinero. De esta forma, si recordamos la parte inicial de la ejecución, cuando empezamos a ver el tema 17, la primera distinción que nosotros teníamos siempre nos hablaba de que la condena que tuviera el título ejecutivo o la obligación que contuviera fuera dineraria por un lado o no dineraria por otro. La dineraria, ningún problema, es la que hemos estado trabajando hasta ahora, entregar una cantidad de dinero, el deudor o el condenado o ejecutado, que son los nombres que podemos tener dependiendo la fase del proceso, no cumple con esa obligación de pago y abrimos un proceso de ejecución pues bastante sencillo, destinado a averiguar bienes del patrimonio del ejecutado, convertirlos en dinero y simplemente efectuar el pago por ese principal, intereses y costas que se hayan generado. En el caso que vamos a empezar a estudiar ahora, la condena que viene en esa sentencia o la obligación que viene en el título puede ser, siendo siempre distinta a la de pagar, de estos tres tipos. Una obligación de hacer, una obligación de no hacer, una obligación de omitir o de abstenerse o de no realizar, o bien una obligación de entregar algo, una cosa distinta de dinero. Quizás con estas tres cositas no nos acordemos mucho, pero yo he rescatado del inicio del tema otras diapositivas, si se acuerdan, cuando veíamos los tipos de ejecuciones, aparte de distinguir principalmente aquellas que vienen de un procedimiento, título judicial, provienen, el título judicial consiste en una resolución judicial, una sentencia, un auto, un decreto, ¿vale? O las no judiciales que pueden venir de títulos externos al juzgado, como puedan ser las escrituras públicas, las pólizas de préstamo y algunos otros documentos que tienen esa fuerza ejecutiva. Los sirven de título, no tenemos que pasar por un procedimiento de juicio y sentencia, sino que vamos directamente a exigir lo que pone o lo que hemos firmado en ese documento. Ese era el primer tipo de distinción que hacíamos, que yo creo que todos lo tenemos más o menos presente, pero en segundo lugar, la ley también distingue, y lo hemos visto hasta ahora, entre las dinerarias que persiguen el pago o castigan el impago con ese procedimiento de ejecución y las no dinerarias. En las no dinerarias, y partiendo de esas tres cositas, puede ser una obligación de hacer, una obligación de no hacer o de entregar cosas. Veíamos en su día que distinguíamos en las de hacer si fueran obligaciones de hacer que todo el mundo las puede hacer, obligación genérica, o unas personalísimas. Ahora veremos algunos ejemplos. Personalísima quiere decir que solamente el condenado por esa sentencia o por ese título bien obligado, solamente él y nadie más lo puede realizar.
Ahora veremos algunos ejemplos que nos sirven bastante. Las de no hacer, simplemente la obligación sería pues de omitir o de no realizar. Y en el de entregar cosas distintas de dinero, sí que hacíamos bastantes, 3 parrafitos o 3 categorías o subcategorías, dependiendo de si fueran cosas genéricas que abundan en el mercado y no son concretas, no tienen ninguna especialidad, también se llaman indeterminadas. Cosas determinadas, aquellas que tienen alguna especialidad o algún valor especial, o que son únicas, por ejemplo, y en un apartado distinto y aparte situábamos la ejecución sobre bienes inmuebles, cuando había que transmitir o entregar un bien inmueble, una casa, una vivienda, un solar, una finca rústica, un terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dicho así, sin ejemplos, se nos va a clarificar mucho, si lo recuerdan ustedes, con el sistemita de ejemplos. Teníamos todos estos supuestos. Por ejemplo, una sentencia que nos condene a pagar 7.000 euros, pues ustedes sabrán que eso es una condena dineraria. Una reconstrucción de un muro, si condenan a la persona a reparar un muro, eso es una obligación de hacer, y dentro de esas dos categorías nosotros la situaríamos en la no personalísima. Es una obligación genérica. Cualquier albañil, empresa constructora, cualquier persona capacitada podría reconstruir un muro derribado. Sin embargo, un contrato o el incumplimiento de un contrato que obliga a un escritor o un periodista a cumplir con su profesión y hacer un artículo en un periódico semanal durante tal, porque se lo contrató así y no lo ha cumplido, o simplemente un cantante, un artista a dar un concierto, eso, ¿verdad que la persona tiene que ser ella y nada más que ella la que realice esa obligación? Pues bueno, al incumplir eso, iríamos a un pleito y la sentencia quizás condene a ese periodista a cumplir con su labor, o a ese artista o cantante a dar su concierto. Perdona, Frank. Sí. Era para hacer la aclaración respecto, perdona que te corte ahora. Nada, dime. El práctico de Rosa es en la pregunta 19 del práctico que yo subí, que pone: desde que se notifica el auto y decreto despachando de ejecución, don Antonio, que era el ejecutado, pone suspenderá la ejecución. La pregunta debe de poner: don Antonio solicitará la suspensión de la ejecución por solicitar la asistencia jurídica gratuita. Ya se la arreglé, pero la alternativa que estaba como correcta es la buena. O sea que ya Rosa también lo entendió, se lo acabo de explicar vía WhatsApp. Sí, esa es una pregunta así. Hoy estábamos hablando precisamente en el juzgado de eso, de las suspensiones cuando se solicita abogado y procurador de oficio, pero bueno, ya nos llegará. Sí, en la pregunta ponía como que don Antonio suspendía la ejecución. No, es solicitarla. El ejecutado es solicitar que se le suspenda, pero no suspenderla a él. Vale, y aprovechamos a repasar eso. Fíjense que la pregunta está bien y todo eso, pero completamente, o sea, técnicamente, lo que se solicita es la suspensión de los plazos que estuvieran corriendo. Nosotros ya sabemos que la ejecución como procedimiento no se suspende. Lo que se suspende en este caso, si estamos en fase de oposición, será el plazo de 20 días que tiene para formular el escrito de oposición, ¿vale? Se hace con ese plazo suspendido, se hace todo el trámite de darle abogado y procurador de oficio al ejecutado que lo está solicitando. Ya veremos en su momento cómo se tramita eso. Y cuando el juzgado ya sabe que se le ha concedido abogado y procurador de oficio, asistencia jurídica gratuita, se reinicia el plazo con los días que le falten. Si le quedan 8 días o 10 días, se reanuda ese cómputo, ¿vale? Le quedarán simplemente 8 o 10 días para oponerse a la ejecución y tal y tal y tal, y continuaríamos. ¿Qué es lo que continuaría? Pues, por ejemplo, si estamos en una ejecución judicial y se ha ordenado practicar ya un embargo, supongamos, de saldos en cuentas. Nosotros practicamos el embargo, lo acordamos y lo practicamos. Ahora bien, si ese embargo produce que se le retenga dinero al señor y vaya a la cuenta del juzgado, ahí nos paramos. ¿Por qué? Porque está el plazo suspendido y él se puede oponer. Pero el dinerito ya lo tenemos guardado en la cuenta de consignaciones y empezamos lo dejamos ahí parado hasta que el incidente de oposición, por un lado, se solucione, si es que el señor, en esos plazos que le quedan,
se opone realmente, ¿vale? O sea que tener en cuenta eso, que el procedimiento en sí no se suspende, lo que sí se suspende son los plazos que fueran. Y otra cuestión que va unida a eso, y ya lo dejamos rematado, es el plazo que establece la ley de asistencia jurídica gratuita para que tenga efecto esa suspensión, que es de 3 días. ¿Qué pasa si el señor lo pide al cabo de todos esos días, pasados esos 3 días? Pues que realmente no habría que suspendérselo, seguiría en un procedimiento cualquiera, seguiría el proceso como fuera, ¿vale? Y yo creo que con eso dejamos esa parte rematada. No sé si le quedaba alguna otra preguntita a Rosa, pero si no, volvemos a... Tengo otra que me envió esta tarde Noemi, pero tengo que buscarla por aquí. Vale. Ya la comentaré. Seguimos con nuestros ejemplitos para recordar un poco los tipos de ejecuciones. La obligación dineraria estaba clara y dentro de las no dinerarias ya habíamos visto que reconstruir un muro es una obligación no personalísima, cualquiera lo puede hacer. El contrato de este artista o de este periodista es personalísimo, veremos cómo se ejecuta. Por ejemplo, una obligación de entregar una cosa pero genérica, pues ya la habíamos puesto, devolver o entregar el importe correspondiente a una tonelada de naranjas o a lo que fuera. Sin embargo, si el vehículo es este BMW y solo este, no es ni siquiera cualquier BMW, una cosa concreta, especial o con un valor determinado, unas características únicas que la hagan única o diferente al resto de su género, lo convertimos en entregar una cosa determinada, ¿vale? No es genérica, no es indeterminada, sino determinada. Por último, en cuanto a los inmuebles, un solar o una finca rústica sería un buen ejemplo de cómo hay que entregar o transmitir un bien inmueble. Bueno, esta parte que ya la repasamos en su momento al ver la ejecución, quitando los 7.500 euros que es dineraria, es la que vamos a empezar a estudiar ahora. ¿Cómo se ejecutan esas ejecuciones o esas sentencias o decretos de condena? El trámite va a ser igual, va a comenzar con esa demanda, con esa ejecución, nosotros la admitiremos cumpliendo, si la demanda y los documentos cumplen los requisitos que hemos estudiado para toda ejecución, y admitiremos dictando nuestro auto y acordaremos despacharemos ejecución con el auto y acordaremos las medidas que ya se pueden ir acordando ejecutivas o de averiguación de bienes en el decreto que dicta en el mismo día el letrado de la administración. En estas ejecuciones también hay un requerimiento. Aquí nosotros antes, cuando estudiábamos la ejecución judicial y no judicial, veíamos que el requerimiento podía ser para manifestar bienes, porque lo que estamos es persiguiendo el patrimonio de la persona, o para pagar, y si no paga le embargo, ¿verdad? Dependiendo de si era judicial o no judicial. En las de ejecuciones no dinerarias no perseguimos a priori, bueno, ni a priori ni después, el patrimonio del ejecutado. Perseguimos que cumpla la obligación que le pone la sentencia o el título. Por lo tanto, el requerimiento será precisamente para eso. En cada caso, miraremos el título, miraremos la sentencia, miraremos la póliza, miraremos el decreto que estamos ejecutando y veremos de qué se trata, ¿no? Que reconstruya el muro, que entregue una cosa determinada, que entregue no sé qué, que no haga tal cosa. Y en ese sentido realizaremos el requerimiento para que se abstenga usted de pasar por ese camino, para que reconstruya el muro o la pared en el plazo de, ¿vale? Por lo tanto, dos cosas importantes. El requerimiento, por un lado, será para que se cumpla, según dice la sentencia, esa obligación de hacer, de no hacer, de entregar, y por otro lado, le estableceremos siempre un plazo para cumplirlo. ¿Por qué la ley nos pone el plazo que estime el tribunal? Pues porque cada obligación es distinta y es un mundo. No es lo mismo reconstruir un muro de 1 metro de largo por 80 centímetros de alto, que simplemente en una mañana lo hace el propio ejecutado o cualquier persona que se encargue, lo hace en una mañanita, que reconstruir un edificio que por una mala construcción, no sé qué, pues se ha derribado. Tarda mucho. El plazo dependerá de la naturaleza de la obligación que se pone en el título, ¿vale? Le podemos añadir en este requerimiento que hemos tramitado en nuestro procedimiento apremios y multas pecuniarias. Este concepto lo vamos a ver a lo largo de estos artículos en varios puntos. Simplemente es una intimación o un poquito más, un plus de intimación, se dice así, para que la persona cumpla sin necesidad de acudir a todo eso, ¿vale? Multas para que cumpla en el plazo, no esté
dejando de cumplir. Ya veremos después los importes y en base a qué se pueden establecer. En una ejecución donde no perseguimos el dinero, ¿podemos acordar embargos? Fíjense que el embargo hasta ahora siempre lo hemos estudiado como paso previo necesario para garantizar que un bien está disponible al tribunal para convertirlo en dinero, sea como sea, subasta, enajenación, ¿vale? Pues sí, ¿vale? Nos encontramos con que en las no dinerarias se puede acordar un embargo siempre como garantía. Lo explico ahora, pero lo vamos a ver bastantes veces. ¿Por qué se puede acordar? Porque habrá ocasiones en las que ya no se pueda conseguir si nosotros la entrega del coche X con la matrícula tal es lo que estamos ejecutando. Si ese vehículo ha desaparecido, se ha quemado, el dueño por mucho que le hagas, el dueño no, el ejecutado por mucho que hagas no lo quiere entregar, o ya está el coche despiezado y vendido, ha sido robado, etcétera, etcétera, esa cosa ha desaparecido y por mucho que queramos no se puede cumplir como dice aquí, en sus propios términos. Siempre que nos ocurra esto, vamos a acudir a un sistema de indemnizaciones, de cálculo de daños y perjuicios, ¿vale? Que establece la ley en la parte final de este capítulo, que pues se llama así, la indemnización por daños y perjuicios, la liquidación y otras cositas que se hacen. Este artículo que ven ustedes aquí, el 712, y los artículos que siguen, que hoy veremos, nos va a remitir siempre que no se pueda cumplir con esas obligaciones no dinerarias, ¿vale? Por lo tanto, la ejecución no dineraria siempre intenta cumplir la obligación tal cual está en el título, pero en muchas ocasiones y al final veremos que si es imposible, si no se consigue, si el ejecutado, a pesar de los apremios y las multas, no quiere cumplir con eso en concreto, habrá que indemnizar, calcular daños y perjuicios y al final hablaríamos de una valoración en dinero de cuánto era esa obligación, ¿vale? Como si fuera una conversión a una dineraria. Bueno, en ese sentido, estos embargos que se pueden solicitar, pues son precisamente para estas cuestiones. Cuando no se pueda cumplir inmediatamente con la prestación que pone en la sentencia o en el título, o como garantía de que si hay que indemnizar, si hay que sustituir la obligación por un pago o por una indemnización de daños y perjuicios, se pueda calcular y después tirar de ese embargo que hemos hecho. También para el concepto de costas, que en estas ejecuciones se mantiene exactamente igual. El auto despachará ejecución por la obligación que sea, acordará el requerimiento, esto es una especialidad con respecto a las otras ejecuciones, el requerimiento lo acordará el tribunal y establecerá un plazo para cumplir. También, si le han pedido, ahí acordará si se produce o no, si cabe o no embargo, ¿vale? Sí. Se alzará este embargo, perfecto, si el ejecutado presta caución. Ya hemos estudiado en alguna ocasión la caución a qué se refiere. La caución no es más que el ejecutado ofrecer en garantía otros bienes, otro dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo se regula la caución? Se regula en este artículo, no lo vamos a ver ahora, sino cuando nos toque estudiar. Bueno, esta ya lo estudiamos en la parte general, pero lo volveremos a ver también. Simplemente el ejecutado, con ese ofrecimiento de bienes diferentes al que se le está embargando, se podrá levantar el embargo sobre esa cuestión, ¿vale? Por supuesto, si cumple con la obligación, al final se archivará el proceso y se alzará el embargo que se hubiera trabado. ¿Quién acuerda el embargo? Antes me quedé así un poco mosqueado porque no es el tribunal. El tribunal acordará sobre el requerimiento, requiriendo, fijando la obligación y estableciendo un plazo, pero el embargo, si se acuerda, porque lo haya pedido el ejecutante, se acuerda por decreto y lo hace el letrado de la administración. Siempre lo pedirá en su escrito, en la propia demanda, el ejecutante. Contra este decreto cabe directo recurso de revisión, ¿vale? Por si nos preguntaran, esto va en la parte de los recursos, pero bueno, es una de esas resoluciones donde no cabe reposición, sino simplemente o directamente recurso de revisión. ¿Quién conocería, es una preguntita que yo dejo ahí en el chat, ¿quién conocería de este recurso directo de revisión? ¿Ante quién se impone y quién lo resolvería? Son dos cositas en la misma. A ver si luego contestan por ahí. Bueno, como hemos visto,
nos encontramos con tres posibles ejecuciones. Nos encontramos con una ejecución no dineraria de entregar cosas. Ahora veremos qué le puede pasar a todas estas ejecuciones. Nos encontramos con la obligación de hacer, que podrá tener las dos vertientes, la personalísima o la no personalísima, sino la genérica. Y nos encontraremos, por último, con la liquidación de daños y perjuicios, ¿vale? La liquidación de daños y perjuicios como procedimiento para precisamente valorar en dinero cuánto vale ese incumplimiento o esa causación de daños y perjuicios. Dentro del 712 y siguientes hay algunas otras cositas, pero... Ya te contestaron a la pregunta, perdona. Vale. Javi dice que resuelve el juez, Carmen Telles que el tribunal. Vale, ¿no? También me vale. El juzgado que dictó el auto. El juzgado... El auto. Bueno, entre todos hemos dado la respuesta correcta. Se presenta ante el mismo juzgado que dictó el decreto en el órgano y resuelve el juez, claro, resuelve el juez. Hay un error en lo que ellos dicen. Dice, juzgado que dictó el auto. No, es un decreto. El decreto, sí. El decreto del secretario es este de aquí. Lo que pasa es que el que acuerda el embargo. Cabe revisión, entonces el de recurso de revisión sí que lo resuelve el juez, claro. Aunque el decreto lo haya dictado la letrado. Efectivamente. Lo normal es que quepa siempre en estos decretos que no son definitivos, o se pueda interponer recurso de reposición, que sería ante el propio letrado de la administración. Me dicta un decreto, yo no estoy de acuerdo con el embargo que me han hecho, yo soy el ejecutado y presento o interpongo el recurso de reposición. Ese lo resuelve el propio letrado y está destinado pues a corregir errores o ante una interpretación manifiestamente mal hecha y acuerdas un embargo que no puede ser, vale, pues el propio letrado corrige su propio decreto. ¿Qué ocurre? Que es una de esas resoluciones en las que nos saltamos, la ley se salta ese recurso, no lo incluye y lo que establece es que directamente nos chivamos al juez o se lo interponemos ante el juez. Normalmente este decreto es el primer decreto que ponemos porque lo normal en estos procedimientos es que en la demanda de ejecución que entra en el juzgado venga ya todo, se solicite que cumpla con la obligación de lo que sea, que se le requiera para que en un plazo de un mes lo haga, lo que sea, que en caso de que no lo cumpla se acuerde tal y tal multa, se le apremie con esas multas por día, por meses o una multa única, dependiendo, ya veremos de lo que es. Y solicito el embargo preventivo en garantía, por si finalmente tengo que acudir al 712 y convertir, si no se puede realizar la obligación, en dinero por los daños y perjuicios que yo haya sufrido. Bien, a continuación del despacho de ejecución en el propio auto va el decreto del letrado y ahí es donde suele resolver o se tiene que resolver, si lo han pedido, ese embargo en garantía. ¿Okay? Fíjense qué pregunta para el examen. O sea, ¿quién resuelve el recurso de revisión que cabe contra el decreto acordando el requerimiento en una ejecución no judicial? No dineraria, sí. El 80% de la gente va a decir decreto. Porque es un recurso, claro. Lo dicta el secretario, pues lo tiene que resolver el secretario. Eso un poco aplicando el sentido común, por así decirlo. Sí, la mayoría. Fíjense que resuelve el juez porque es revisión. En este caso, aunque no haya dictado el juez la resolución. Y la ley pone claro, si están siguiéndolo por la ley, en el artículo 700, pone que podrá acordarse de media garantía. Contra este decreto cabe recurso directo de revisión sin efecto suspensivo ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Efectivamente. Y sin efecto suspensivo, o sea, que no suspende mientras resolvemos mientras resolvemos el recurso de revisión, el procedimiento no se para, se puede seguir tramitando tranquilamente. Continuaría tranquilamente, efectivamente. Bueno, como digo, nos encontramos con tres tipos de obligaciones que pueden venir en estas ejecuciones no dinerarias. Vamos a ver las de entregar cosas genéricas o
o determinadas o indeterminadas. Vamos a ver la entrega de inmuebles, que es la que me faltaba, y vamos a ver después la liquidación de daños cuando no se pueda entregar. Con respecto a las obligaciones o entrega de cosas determinadas, la ley nos marca qué es lo que nos podemos encontrar, porque la ejecución va a ser la misma. Requerimiento para entregar tanto la caja de naranjas como el BMW, si vamos por los ejemplos que hemos visto, indeterminada o cosa determinada, en un plazo. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues las distintas posibilidades. Y eso es lo que la ley nos va a decir. En este caso, para la entrega de cosas determinadas, si requerido el señor no entrega en plazo la cosa de que se trate, el letrado, por la fuerza o simplemente acordando que se entregue, pondrá en posesión al ejecutante. Si nosotros ponemos el vehículo en concreto que hemos dicho, el trámite obligaría a requerir al ejecutado a que nos entregue las llaves y traiga a un lugar determinado, normalmente la puerta del juzgado, esto ocurre así, el bien que vamos a entregar. Se le daría posesión levantando un acta. Nosotros en alguna ocasión lo hemos hecho, salir del juzgado el gestor al que le toque, levantar un acta de entrega, donde si están las dos partes pueden intervenir, el que entrega y el que no entrega, y si solamente está el señor dejó las llaves o se las dio y se marchó, pues el ejecutante al recibir el bien puede hacer constar pues los daños que pueda tener ese vehículo en concreto, o si la documentación que se le entrega junto con el vehículo, por ejemplo, pues faltan cosas o las llaves funcionan, no funcionan, en fin, todo eso se hace constar en un acta que en este caso sería entrega de posesión. Esta figura de entrega de la posesión la solemos ver mucho cuando se ha acordado el embargo, por ejemplo, de un vehículo en concreto, en el marco de una ejecución dineraria, es donde más se suele ver. Estas ejecuciones no dinerarias son menos en número, pero el trámite sería el mismo. La diferencia que nos encontramos es que en la ejecución dineraria vamos a tener que nombrar a una figura. ¿Por qué? Porque nosotros ese vehículo no lo queremos para entregárselo al ejecutante. Ese vehículo lo queremos para convertirlo en dinero y pagarle al ejecutante. Fíjense la diferencia. Con lo cual, mientras tanto, tenemos que meter a una figura ahí. Tenemos que a alguien nombrarle ¿qué? Nombrarle algo. Voy a preguntarlo y a ver quién se acuerda. ¿Qué figura es la que tenemos que nombrar ahí? Mientras se entrega el vehículo al juzgado y se subasta en este caso, que sería la vía para convertirlo en dinero. Tendremos que hacer algo con ese coche. No me lo llevaré yo funcionario a mi casa. Bueno, en principio le pondremos en posesión mediante este procedimiento, requiriéndole, obligando a la persona, apercibiéndole de que si no le vamos a poner multas, efectivamente, e incluso mandando a la Guardia Civil la localización si se trata de un vehículo o de la cosa que sea, es una cosa determinada, sabiendo dónde está, podemos ir y por la fuerza entregarlo. Miren, incluso si esa cosa o vehículo está en un lugar cerrado, imagínense que el ejecutado lo tiene en su casa y no quiere entregarlo, o lo tiene escondido y no dice dónde está y nos enteramos que está en tal garaje o en tal finca o en tal sitio. Podremos ir, pero necesitaremos que el tribunal entre a valorar si procede o no procede entrar a ese lugar cerrado. Puede ser un domicilio, puede ser un garaje, puede ser un solar y está ahí abandonado, ¿vale? Cualquier lugar. Dictará un auto el tribunal autorizando la entrada a ese lugar cerrado. Pues una vez que tengamos ese auto, con esa fecha se va al lugar con la comisión judicial y si hace falta auxilio de la fuerza pública se acuerda y se realiza lo mismo, el acta de entrega de la posesión, en este caso al ejecutante. Nos puede ocurrir, dice la ley, que por mucho que hemos intentado averiguar, por mucho que le hemos requerido al ejecutado y le hemos dicho que si no lo entrega tal día le vamos a poner una multa, si no cumple el plazo le vamos a poner multas, vale, lo que usted quiera, pero finalmente no lo ha entregado y además no nos dice dónde está o somos incapaces de localizarlo, nos dice que está en la zona de la laguna, pues mira tú, vete a buscarlo, vale, imposible. Interrogaremos al ejecutado de todas las maneras posibles, le preguntaremos, le requeriremos, incluso, dice la ley, apercibiéndole de cometer un delito, la desobediencia. Fíjense que aquí hay un procedimiento iniciado por un juez que ha admitido a trámite y despachado la ejecución y
ese ejecutado no está obedeciendo a la orden, que es entregue ese vehículo a esta persona para cumplir, ¿vale? Se le apercibe de que puede incurrir en un delito de desobediencia. Aquí le estamos en un proceso de ejecución que es meramente civil, le estamos apercibiendo de que puede estar cometiendo un delito, ámbito del derecho penal, rama del derecho procesal penal, enjuiciamiento criminal. ¿Qué haremos nosotros si a pesar de apercibirle de que puede incurrir en un delito, el señor pasa de nosotros, no hace caso y no lo entrega? Pues haremos como siempre ocurre cuando hay un indicio de delito en un procedimiento civil. Deducir un testimonio de todas las particulares de la causa que nos hagan falta, todas estas cuestiones que puedan constituir el delito, y remitirlo para su tramitación al juzgado competente. En este caso, pues sería a través del decanato del partido judicial o la oficina de registro y reparto, para que, conforme a las normas de reparto, se lo den al juzgado que le corresponda instruir de ese delito, por fecha, por tipo de delito, por quién lo ha cometido, etcétera, etcétera, ¿vale? El reparto por competencia objetiva y territorial. Nosotros en el procedimiento no haremos nada. Sí, dime, Seba. Antes te la contestó Carmen, que era el depositario. Efectivamente, tendremos que poner ese vehículo en depósito. Fíjense la diferencia entre una ejecución dineraria, donde si embargamos un bien que no sea dinero, tenemos que convertirlo en dinero para luego pagar, con la ejecución no dineraria, donde el objetivo es precisamente la entrega de esa cosa. No tendremos la necesidad de nombrar depositario porque no vamos a hacer nada con el vehículo. Acta de entrega de la posesión y con eso ya tendríamos cumplida nuestra ejecución, si fuera eso nada más. Vale. Bueno, si a pesar de todos los pesares no conseguimos localizarlo, volvemos a ver nuestro articulito estrella. Estaríamos ya agotando todas estas posibilidades en un supuesto en el que ese vehículo BMW matrícula XXX no ha sido localizado, no ha sido posible que la persona lo entregue, con lo cual hay que convertir en daño y perjuicio, liquidar esos daños y perjuicios, y les aviso que eso continuará ahora sí como una ejecución dineraria. Una vez que liquidemos los daños, valoremos cuánto vale el hecho de que yo no pueda disfrutar de ese coche en concreto. Fíjense que a lo mejor estamos hablando de un BMW, pero que tiene un valor sentimental, un valor de vehículo clásico, en fin, un valor superior al del propio vehículo en sí. Por eso es especial, por eso es único. Pues si fuera así, se valora todo eso en dinero y ejecutaríamos ahora sí por ese dinero, ¿vale? Compensaríamos una pérdida con una indemnización, ¿vale? Siempre al 712. Ahí van a terminar todas aquellas cuestiones que no se puedan cumplir. Bueno, sin embargo, ahora no vamos a entregar el vehículo en concreto o la joya que me dejó mi abuelo que no me quieres entregar, en fin, la cosa determinada, concreta, única y especial, sino que vamos a entregar cosas genéricas. Un proveedor que debería entregar esa tonelada de naranjas no ha querido entregarla. ¿Cómo ejecutamos? De la misma manera. Demanda de ejecución, en este caso tendríamos, por ejemplo, una sentencia que condena al señor a entregar las naranjas. Muy bien, entrégale tal. Le damos un plazo, autodespachando ejecución, decreto con el requerimiento, con el embargo si es necesario, con todas las medidas. Le concedo el plazo que ha marcado el decreto para entregar las naranjas y esperamos. ¿Que no lo cumple? Podemos pedir al letrado de la administración que nos ponga en posesión de esa supuesta cosa genérica, de esa tonelada, y que me faculte para adquirirlas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor yo quiero las naranjas de la cosecha del 2020 y sé dónde están, las tiene este señor en su nave en Las Chafiras. Perfecto, quiero ir y que me las dé. Le pido al juzgado que fije fecha y hora para ir a buscarlas. Yo pondré mi camión, porque yo soy también agricultor, y cargaré con mis muchachos o con quien sea las naranjas, esas naranjas, ¿vale? Aunque son cosas genéricas, que puede haber muchas iguales, yo quiero esas porque son las que tienen las horas de riego exactas y las buenas del mercado. Bien. O no, mire, me da igual porque naranjas son naranjas, lo que quiero es que usted me deje ir al mercado y comprarlas, pero no con mi dinero, sino con el que me debe este señor por las naranjas, que se valore cuánto es la tonelada de naranjas y que se me permita a mí ir a comprarlas a costa del ejecutado. Fíjense lo que pone la ley a continuación.
al mismo tiempo de pedir que se faculte para comprar una tonelada de naranjas, quiero el embargo suficiente. Si yo voy a ir a comprarlas al mayorista tal que me dice que el precio es X, yo pediré el embargo por X. Cuando tenga el dinero, compro mis naranjas y al final consigo tener pues esa tonelada de naranjas y no el dinero para esas naranjas. Fíjense, vean, es sutil el tema porque al final parece como que me quedo el dinero embargado, pero no, siempre perseguimos la entrega de la cosa, en este caso genérica. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Que ya se haya pasado la temporada de las naranjas y yo que me dedico a esa cuestión, pues ya ni siquiera, si me las entregas ahora, ya no puedo ni fabricar zumo, ni sacarlo al mercado. En definitiva, ya no me van a servir porque no van a tener salida. Bien, porque no es temporada o por lo que sea. ¿Qué es lo que puedo decir? Que ya esa entrega es tardía. Yo había firmado que usted me las entregara en enero, que es cuando tiene más salida la cuestión, y ahora ya no me sirven, ya me causaría casi más perjuicio porque tengo que almacenar lo que sea ahí o tirarlas incluso que poderle dar salida. Puedo pedir el equivalente pecuniario y añadirle los daños y perjuicios. Por ejemplo, equivalente pecuniario de la tonelada de naranjas más el beneficio que yo dejo de recibir por comercializar los zumos que yo envaso en verano a los hoteles, solo en verano, en invierno ya no. Bueno, pues ahí le pondría equivalente pecuniario más daños y perjuicios. ¿Por qué causa lo haré? Por el procedimiento sencillo y maravilloso del 712, cajón desastre para la liquidación de daños y perjuicios. Y ya ven aquí otra faceta que también se aplica, equivalente pecuniario. Con estas dos palabritas ya podemos ver que son cosas diferentes. Equivalente pecuniario, ¿cuánto vale esa cosa genérica que no me has entregado? 3.000, 4.000 euros, lo que sea. Daños y perjuicios. Los daños y perjuicios en derecho no solo es el daño que se me causa, sino también un concepto que en derecho se llama el lucro cesante. Es decir, la expectativa de beneficio que yo tenía con esa cosa, la he dejado de ganar. No solo me tiene usted que compensar el equivalente de las naranjas que yo tenía que tener, sino también el beneficio al comercializarlas. Son dos conceptos que se integran, ¿vale? Equivalente pecuniario, daños y perjuicios. ¿Qué artículo, Frank? ¿Perdón? ¿Qué artículo? ¿Qué artículo estamos ahora? Es el 702, si no me equivoco. Entrega de cosas genéricas, pero todo eso no lo pone, ¿eh? Lo otro solo pone solo pone las consecuencias. O sea, si no me lo entrega en plazo, yo quiero que el juzgado me lo entregue o que me deje comprarlas en el mercado. También puedo pedir el embargo. Y, por otro lado, la adquisición tardía ya no me sirve, quiero equivalente pecuniario más daños y perjuicios. Lo del lucro cesante no te lo pone. Fran, dime. Tania pregunta que quién acuerda, porque están confundiendo eso. ¿Quién acuerda la entrada en el domicilio si me tienen que entregar a mí una cosa? Si lo acuerda el contencioso administrativo, porque los juzgados de los contenciosos administrativos son competentes para la entrada en... Sí, pero solo en determinados supuestos. Ya les acabo de decir que no tiene nada que ver. Que eso no, que va. Esa parte ahora mismo no lo recuerdo de memoria, pero era solamente... Yo tampoco. Sé que hay una... En determinados supuestos, si yo no recuerdo mal, era en determinados supuestos de el tema de marca comunitaria, cuando había que entrar a determinados sitios en lugar cerrado para esas cuestiones. O sea, traducido, que no tiene nada que ver lo del contencioso con lo que estamos hablando. No, o sea, lo entiendan. Bueno, ¿quién acuerda la entrada en el domicilio para que me entreguen la cosa? La única diferencia es que necesitamos, al ser un lugar cerrado, necesitamos tener la autorización del juez. ¿Por qué? Porque se trata de un lugar de alguien, se trata de un domicilio, se trata de una nave de alguien, se trata normalmente del propio ejecutado, pero tenemos que justificar en el procedimiento que es necesario entrar incluso por la fuerza, porque el señor a lo mejor no quiere dejarnos entrar y necesitamos que el juez lo mire. Nosotros que hemos dicho siempre que la ejecución es competencia, todos los trámites de la ejecución, salvo los que la ley marca, son competencia del letrado de la administración. Con la última reforma que distinguió las competencias juez y secretario,
determinó muy bien que la ejecución principalmente la llevan, el peso y la responsabilidad, los letrados de la administración. Ahora bien, hay determinadas cuestiones que se salen de la propia ejecución y en las que hay que motivar la razón por la que, en este caso, entramos en un lugar cerrado para recuperar una cosa y dársela a la persona. Por eso el tribunal o el juez tienen que dictar un auto. Fíjense que estaríamos chocando, al entrar en esa casa, depósito o lo que sea, estaríamos chocando con el derecho, con la inviolabilidad del domicilio, que eso es constitucional. Solo se puede entrar por orden judicial. En este caso, sustituimos esa orden judicial en un procedimiento penal por un auto donde dice que para la entrega de la cosa que se encuentra en aquel lugar cerrado se proceda a la entrada. Siempre el tribunal del órgano que lleva el procedimiento, el juez, vamos, el secretario. Perdón, el juez o tribunal. ¿Ok? Vale, pero está bien que enlacen una cosa con otra. Esa parte la estudiamos en ley orgánica y es verdad que los contenciosos resuelven 2 o 3 situaciones, pero no me hagan mucho caso porque no las recuerdo bien ahora. Miren, adquisición tardía ya lo vimos, cosas genéricas, cosas determinadas, nos queda el supuesto concreto de los inmuebles. Aquí vamos a ver varias cositas porque el legislador ha aprovechado para introducir algunas reformitas o añadidos para los desahucios, ¿vale? Recuerden, época de crisis anterior, reforma última de la ley de enjuiciamiento, desahucio express y todas estas cuestiones. Y el fenómeno Ocupas también. Pues nos introduce varias normas que se tienen que cumplir si el título o la sentencia lo que condena o lo que obliga es entregar o transmitir un inmueble. Esto ocurre a diario en todas las peleas hereditarias de sucesiones, cuando se adjudica. Ocurre un montón cuando se acuerda la división de la cosa común. Nos divorciamos, ya no tenemos nada en común y queda una casa por ahí que no se consigue liquidar ni nada. Pues hay un procedimiento para establecerla, se le atribuye a alguien y no la quiere entregar. Bueno, pues habrá que obligarle, ¿verdad? Habrá que hacer cumplir eso. Bueno, la ley, ¿qué es lo que nos dice en el 703? Nos dice que el letrado en su decreto o en un decreto posterior acordará dependiendo de lo que diga normalmente la condena, ¿vale? Casi siempre estos procedimientos vienen de un juicio anterior y una sentencia. Tenemos un título judicial y lo ejecutamos. ¿A qué obliga esa sentencia? Pues a entregar la vivienda, porque simplemente ya es mía, pero la tiene la otra parte, la está usando. Tenemos claro la distinción entre derecho de propiedad y derecho de posesión, ¿no? Son 2 derechos reales. El de propiedad implica la titularidad del bien a todos los efectos. Yo tengo la titularidad de mi casa, quiere decir que en el registro está mi nombre, que en el catastro está mi nombre, que es mía y que yo puedo hacer con ella todo lo que me permite el derecho de propiedad. Venderla, alquilarla, disponerla, pintarla, no pintarla, mantenerla, ¿vale? Todo eso. Derecho de posesión se limita al uso y algunas veces al mantenimiento. Yo la alquilo, cedo la posesión, el uso y el disfrute, se lo doy al inquilino. Yo sigo teniendo la nuda propiedad, pero el uso y el disfrute se lo he dado al inquilino. Él será el encargado pues, de disfrutar esa vivienda, etcétera, etcétera, siempre conforme al normal uso. Bueno, pues cuando una sentencia ordena que se entregue la propiedad o se entregue un inmueble, puede ser eso, recuperar en este caso la posesión que yo no tenía, o la transmisión del inmueble. La transmisión implica cambio de titular, ¿vale? A lo mejor yo he hecho un contrato de compraventa privada con la persona que me vende la casa, le he pagado el dinero que vale la casa y ahora el muy bandido no quiere ir al registro de la propiedad para formalizar la escritura de compraventa. Eso suele ocurrir un montón de veces. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar un procedimiento y conseguir que a esa persona se le condene a ir al registro de la propiedad y transmitirme en forma, porque la ley dice, el Código Civil, que las compraventas de inmuebles van en escritura notarial, en escritura pública, que se le condene a transmitir la propiedad, ¿vale? Aquí no hablamos de recuperar el uso, recuperar la posesión, sino verdaderamente transmitir la titularidad del inmueble. Como quiera que sea, tanto una como otra, el letrado, que es el encargado de la ejecución, acordará según lo que ponga la sentencia. Aquí ya les pusimos que lo normal
suele ser eso, que se acuerde fijar una fecha, fijar una hora en que la comisión judicial otorgue la posesión, una toma de posesión. Lo avanzo ya porque ahora vamos a hablar de ello. Nosotros manejamos siempre dos conceptos que en la práctica casi siempre son lo mismo, pueden ser lo mismo, pero tienen efectos distintos. Uno es la toma de posesión, ¿vale? Nosotros en los hipotecarios, por ejemplo, hacemos eso, y en las no dinerarias también. Acordamos que la comisión vaya y le entregue la posesión al ejecutante. El Código Civil y el Derecho Civil establecen que con la entrega de las llaves se entrega también la posesión. No voy a entrar en los modos de adquirir la posesión o la propiedad, pero eso se entiende en derecho. Una vez que va la comisión al sitio, el cerrajero cambia la cerradura y ya tengo llaves de esa vivienda, ya se considera entregada la posesión. Ya hemos terminado de cumplir esa obligación de entrega. Sin embargo, en los desahucios, que son juicios verbales en los que al final sí tenemos que lanzar a alguien de la vivienda, aunque no sea realmente cogerlo y echarlo por la ventana, se llama así, lanzar a alguien de la vivienda. Nos encontramos con esa figura, con la de el lanzamiento. El lanzamiento, que se refiere a que la vivienda pueda estar ocupada y tengamos que echar o hacer salir, invitar a salir, díganlo como ustedes quieran, a el inquilino que está dentro o a la tercero ocupante que está dentro, implica también efectuar una toma de posesión, implica que la posesión de ese inmueble va a quedar en manos del ejecutante, como no puede ser de otra manera. Nosotros no podemos lanzar a un ocupa y dejar a otro dentro. Eso estaría incompleto y estaría mal. Son dos términos que se manejan que son muy parecidos, aunque se refieran a procedimientos distintos. La toma de posesión y el lanzamiento. Ambos implican que se cumple una obligación de entrega de inmueble o de entrega de titularidad y que tienen un momento en el que se considera entregada la posesión. Normalmente es el del acta de toma de posesión o de lanzamiento. Por otro lado, estas ejecuciones de entrega o transmisión de inmuebles pueden conllevar la necesidad de llevar la declaración de transmisión del inmueble al registro de la propiedad. El segundo ejemplo que les puse sería ese, cuando el que me hizo la compraventa privada se niega o no quiere ir al registro de la propiedad y, por supuesto, no me devuelve el dinero. Ahí yo puedo perseguir, oiga, yo compré eso, obliga a este señor a hacer la escritura y a inscribirla en el notario. Son dos trámites necesarios y que se piden a través del juzgado, ¿vale? Veremos que hay un tercer trámite que es cuando ni siquiera quiere manifestar la voluntad de vender. También podemos sustituir esa voluntad, luego lo veremos. Bueno, ¿qué pasa en estos supuestos con los objetos y cosas que nos encontramos dentro del inmueble? Pues ya les adelanto que normalmente pasan miles de cosas, pero lo que nos van a preguntar en el examen es ¿cómo hacemos en el momento? ¿Cómo hacemos con eso? Debo introducir el concepto de comisión judicial y ahora veremos un articulito que cambia la composición de la comisión judicial. Los que ya lo hemos visto ya me han oído decirlo un montón de veces, pero lo voy a explicar. La comisión judicial es ese conjunto de personas que vamos a efectuar el acto, bien sea la toma de posesión o bien sea un lanzamiento en un desahucio. Normalmente está formada por funcionarios y un gestor y un auxilio suele ser lo mínimo que se utiliza, salvo en un supuesto que veremos después donde es bastante que acuda solo un gestor. El letrado también integra la comisión judicial y el juez en algunas ocasiones, especialmente en penal, cuando hay alguna cuestión penal que hacer, o en civil cuando hay un reconocimiento judicial, pues pueden acudir al acto, a la diligencia, y también actúan como comisión judicial. ¿Qué nos dice la ley? Que se le va a dar un plazo para retirarlas. Fíjense que no estamos en el desahucio solamente, sino que se le va a advertir que lo que no saque de la vivienda el día tal a tal hora se va a considerar bien abandonado. El concepto de bien abandonado implica que el que lo encuentra o lo posee adquiere su propiedad, lo tiene. Si el inquilino se deja su nevera, su sillón, su cama, todo lo que él ha comprado durante el alquiler, se va de la vivienda porque se va antes del lanzamiento o lo lanzamos ese día porque le hemos avisado de que debía llevárselo y no se los ha llevado, son bienes abandonados. Luego ya
queda solamente a la voluntad del ejecutante entregárselos o no al ejecutado. Esta cuestión a nosotros antes nos causaba un montón de problemas in situ porque no estaba muy claro si le dejábamos más tiempo, si suspendíamos para que sacara las cosas. Hace mucho tiempo les hablo, pero ahora ya está todo más que solucionado. Se le apercibe de esta cuestión, lo que no te lleves se considera bien abandonado y nada de que tenga dentro impide que se celebre o que se lleve a cabo el lanzamiento en este caso, ¿vale? Eso tenerlo claro. Con respecto al inmueble, la cuestión que les acabo de comentar, solamente para estos casos, ¿vale? Desahucio por falta de pago de la renta o desahucios porque se haya terminado expiración del plazo establecido por ley o establecido por el contrato. En esos dos supuestos ya hemos dicho que hay todo un procedimiento verbal con multitud de especialidades salteadas por la ley que convierten al juicio verbal de desahucio en un desahucio express muy bien atado, pero muy mal estructurado en la ley porque está muy disperso, pero muy bien puesto en marcha. De hecho, los desahucios, bueno, ahora están volviendo a retrasarse bastante en el tiempo porque hay muchísimos y porque los juzgados caminan un poco despacio, pero el procedimiento en sí estaba muy bien diseñado. En estos casos, cuando llegue el punto de la entrega de la posesión, que sería con un lanzamiento, el artículo 703.1 nos permite que en lugar de la comisión judicial vaya un funcionario del cuerpo de gestión. Esto en mi partido judicial de La Orotava no se ve tanto porque somos dos gestores y nos repartimos los viernes, solemos salir los viernes a hacer uno o dos, como mucho. Yo uno hace bastante tiempo los viernes, uno o dos, bueno, depende. Pero en ciudades grandes se dedican varios días o incluso se distinguen servicios de notificaciones o de realizar lanzamientos y se reparten todo el día y realizan 6, 7 lanzamientos. Por eso es bueno que vaya uno solo porque va a dar, o sea, se reparten los gestores y da lugar a que se practiquen más lanzamientos. Con esta idea se introdujo ese artículo, que a la larga se vuelven a retrasar, también es verdad. Miren, ¿qué puede ocurrir en estas entregas de posesiones? Nos olvidamos de los desahucios ya, simplemente en una no dineraria con entrega de inmueble. Pues puede ocurrir que el inmueble no sea una vivienda, sino que sea una finca productiva. Una persona le ha arrendado un arrendamiento no urbano, sino rústico, pues una finca con maquinaria incluso para producir, para triturar, para dar, y que en el momento de la entrega de la posesión el ejecutado diga que esas instalaciones extras las ha hecho él, que la construcción de los invernaderos lo ha hecho él, que el sistema de riego lo ha puesto él y lo ha pagado de su dinero. Entonces es cuando hablamos de que se discute de quién es alguna cosa anexa a la propiedad, a la finca. En este caso, cosas que no se pueden separar, ni mucho menos en el acto. Un estanque que yo fabriqué allí y lo puse para favorecer el riego, raro es que lo pueda yo quitar de ahí y llevármelo para mi casa. Es imposible. O una plantación, como dice la ley, una plantación de plataneras que antes no estaba y el ejecutado la ha hecho. Eso es verdad que vale dinero. Eso es verdad que habrá que ver de quién es y si se compensa o no. Pero todo eso no afecta en absoluto al lanzamiento, si estuviéramos hablando de algún tipo de arrendamiento, o la entrega si estamos hablando de la titularidad nada más. Un heredero le gana el juicio a otro y dice que esa casa le corresponde por herencia a él, esa finca. Y en esa finca el que pierde había hecho, pues eso, un estanque, una instalación de invernaderos o incluso un lagar para hacer vino y lo quiere. Son cosas no separables y ya se verá. La idea del procedimiento que incluye aquí es un ya se verá. Ahora mismo se entrega la posesión, hay lanzamiento o hay toma de posesión y en estos casos se le dan 5 días a las partes interesadas para que manifiesten lo que ellos quieren decir sobre esas cosas no separables, sobre esas instalaciones o plantaciones. Pero fíjense que la ley establece desde el desalojo, o sea que ustedes hoy ceden la posesión y se marchan del lugar. 5 días para resolverlo. Si nosotros no le hemos advertido esto antes, cuando habríamos fijado en el decreto la fecha, imagínense que no ponemos adviértase a la parte sobre las cosas no separables que tendrán 5 días desde el desalojo. Si no lo hemos hecho, en el propio acta que se haga de lanzamiento o toma de posesión, se incluirá, se deberá incluir, porque si no, tendremos que darle un plazo nuevo, ¿vale? A partir de eso. Es interesante ese punto porque una buena gestión en ese momento
acorta el plazo. Oiga, sepa usted que desde hoy no cuenta, desde mañana 5 días. 5 días desde el desalojo, ¿vale? ¿Qué haremos ahí? Cada una de las partes alegará, esto es mío, esto no es tuyo, esto vale tanto, esto no vale cuánto, y tendremos una resolución en el mismo procedimiento. El juez dirá quién tiene que abonar y cuánto es lo que se tiene que abonar por esas cosas que no se pueden separar, ¿vale? ¿Se entendió esta parte? No sé si queda alguna dudita sobre eso de la finca, perdón, de las partes no separables o plantaciones, instalaciones necesarias, etcétera. Vale. Por ejemplo, aunque fuera una vivienda, pues si el inquilino ha hecho la instalación de paneles solares para el funcionamiento de la electricidad o algún sistema de esto, cualquier cosa, pues también se discutiría, pero a posteriori, ¿vale? Bueno, otra cuestión que nos marca la ley es qué ocurre cuando, haciendo la toma de posesión, descubrimos que se han causado daños o desperfectos en el inmueble. Esto también es muy, muy habitual. El cabreo hace que las paredes sufran daños, que los sistemas de instalación de tuberías, etcétera, etcétera, sufran bastantes desperfectos. En hipotecarios, en desahucios, lo solemos ver bastante. ¿Qué es lo que ocurre? Que volvemos a acudir a la figura del depósito o retención, como si fuera un embargo, en el momento y de bienes suficientes. Si los hubiera, se pueden retener y depositar. Pero todo esto sería a instancia de parte, que el procurador del ejecutante o el propio ejecutante viera los daños y hubiera algo que embargar ahí, un vehículo del señor, alguna historia. Si no, se puede acordar a posteriori y realizar una pequeña investigación patrimonial del ejecutado. A partir de ahí, acudimos al procedimiento de liquidación de daños y perjuicios, se valora cuántos son los daños y se podría tirar o amortizar esta retención y depósito de dinero. La retención sería en las cuentas del señor y el depósito, si se trata de dinero, en la cuenta del juzgado. Si se trata de un bien mueble, pues se le buscaría depositario, ¿vale? Igual que hemos visto para la judicial. Liquidaríamos y compensaríamos los daños con los bienes que tenemos en depósito. Lo último que nos puede ocurrir, que la persona que está ocupando ese inmueble nos haga entrega de la posesión antes de la fecha de lanzamiento. Ya hemos visto que la entrega de llaves equivale o significa la entrega de la posesión, pues si nos lo hacen antes, ya a nada vamos. La ley es lista, el legislador es inteligente y dice, si acabo de darle la oportunidad en el párrafo anterior a que en el momento de ir a darle posesión valore si hay daños o no causados por el ejecutante o por algún tercero, si me dan las llaves antes, tendré que permitirle ir al sitio y verlo. Pues entonces establece esta excepción que le hemos marcado aquí como coletilla, declarando que ya está ejecutada la sentencia, porque nos han entregado las llaves, por lo tanto nos han entregado la posesión, cancelo la fecha de lanzamiento, salvo en un supuesto, salvo que el ejecutante manifieste, oiga, que yo quiero que usted vaya, aunque ya sabemos que no está la persona porque nos ha entregado las llaves, aunque sabemos que ya tengo la posesión también entregada, vayan ustedes porque necesito manifestarles los daños que hay a efectos de lo que yo quiera, ¿vale? Esto se llama levantar un acta de estado del inmueble. Nosotros iremos, sabemos que no hay nadie, ya a lo mejor la llave la tiene el señor, abre la puerta y dejamos constancia en el acta de los daños. Yo se los cuento todo. Esas actas de estado es difícil que puedan llegar a buen puerto porque no muchas veces se puede acreditar que los daños son causados por esa persona. ¿Qué ocurre? Que esas personas pues se han ido de esa vivienda, ya no los encontramos, el procedimiento camina, la reclamación también, se tramitan en rebeldía y entonces sí, entonces se puede condenar a la persona también por esos daños causados. Luego ya en una ejecución posterior a ver qué le conseguimos encontrar, ¿vale? Pero bueno, si los desperfectos son muchos, que nos hemos encontrado viviendas muy, muy, muy dañadas, pues es bueno manifestarlo y hacerlo. Último punto, con respecto a la no dineraria, entrega de inmuebles, cambio de titularidad o entrega, cuando hay ocupantes en la vivienda. Ojo con esto que parece que nos confunde, pero no. Fíjense en lo que le ponemos en morado, en violeta. Salvo para los desahucios por falta de pago o expiración del plazo. Es decir, salvo para ese desahucio
express que podemos llamar, o ese desahucio especial que la ley contiene. En el resto de procedimientos, si se trata de la vivienda habitual, el letrado le dará un mes para desalojar. Esto se le pone en el decreto y el plazo para desalojar es ese. O si hemos ido en la fecha y no ha desalojado, le daremos un mes. Cabe prórroga de un mes más. Por lo tanto, un mes más un mes. Esto es en todos los procedimientos de no dineraria, salvo el desahucio por falta de pago o expiración. ¿Cuál puede ser? Puede ser un hipotecario, puede ser un juicio ordinario de sucesión de herederos, simplemente. Dime. Y en el desahucio no era el mismo plazo. No. En el desahucio, ahora lo vamos a ver, en el desahucio, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una norma específica. En el desahucio, en el verbal lo vimos, tenemos el artículo 441 que nos establece cómo va a ser el lanzamiento. En el decreto que empezó el juicio verbal, el desahucio, tenemos contenidas todas las normas. De ese traslado al ejecutante de la demanda para que se oponga. Dígase que si hay ocupantes, tal. Y sobre todo, si la persona que va a salir, bueno, lo digo todo para que se sepa, se le dice que si no va al juicio, la sentencia la tendrá que ir a recoger el día sexto después de tal. Se le dice que si no va, se podrá notificar, se le entenderá notificado y se mantendrá la fecha del desahucio. ¿Qué nos ocurre? Que se ha introducido otra reforma más que le dice que podrá consentir en dar sus datos a los servicios sociales para poner en marcha ese sistemita de que los servicios sociales durante un mes tramiten un expediente de situación de vulnerabilidad, que a nosotros como juzgado solamente nos manda a suspender durante ese mes. No es ese mes igual a este mes que estamos viendo. No sé si va por ahí lo que tú decías. Yo había pensado que fuera de uno o de otro, un mes más un mes. Y ahora me acabo de quedar. No, es solamente en eso, salvo en esos desahucios. Como se ha introducido en el 441 esa norma especial, el inquilino o el ocupa o la persona que está ocupando que no tiene recursos y no tiene dónde ir, si consienten dar sus datos, nosotros como juzgado acudimos a los servicios sociales, le enviamos esos datos para que le busquen una alternativa de alojamiento, de una vivienda, un alquiler social, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con este mes más un mes. Este mes más un mes es para el resto de procedimientos, para el desalojo. ¿Vale? Por eso digo que da lugar a alguna confusión, pero bueno. Por otro lado, si no se trata del ejecutado, aquí tampoco le vamos a dar un mes más un mes. Nosotros, sea el procedimiento que sea, cuando ponemos la demanda, dirigimos la demanda contra alguien, contra Pedro González González o contra Pepito Pérez, contra uno que llamamos ejecutado, porque es el que viene del juicio, porque es el que tiene el contrato, por lo que sea. Pero si al llegar en la fecha y hora del lanzamiento nos encontramos a una persona distinta del ejecutado, que eso puede ocurrir y ocurre un montón de veces, fenómeno ocupa, familiares, alguna persona relacionada pero que no está, subarriendos, hemos visto de todo. Si eso ocurre, ya no acudimos a darle un mes y una posible prórroga, porque esa persona es ajena al procedimiento, que es lo más probable que esté por la cara, que eso en derecho se llama estar sin título legítimo. No tengo derecho a estar ahí, estoy metido en una casa, pero no tengo, sí, soy amigo del que fue inquilino y no pagó, soy amigo del que tenía en posesión simplemente la vivienda, ¿vale? No puede ser. ¿A qué acudimos? Acudimos a notificarle que hay un procedimiento, que se ha despachado ejecución contra esa persona y por esa vivienda, y le damos 10 días precisamente para lo que no suelen tener. Oiga, ¿quién es usted? Dígame por qué está usted en esta vivienda, cuál es la razón, el motivo, el contrato, justifíqueme el motivo, cuál es su título para estar aquí. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Bien, la consecuencia sería el 675 que hemos visto en el hipotecario, la famosa vista de ocupantes a instancia del ejecutante. El ejecutante nos va a pedir que el juez, otra vez el juez interviene, determine que esa tercera persona ajena es un ocupante de mero hecho y por lo tanto procede a lanzarlo inmediatamente, ¿vale? Después de esa vista, bueno, si no presenta los títulos también, se fija fecha y hora para el lanzamiento inmediato. Y después de la vista, si el juez entiende que no hay título, también un lanzamiento inmediato que dependerá solo de la agenda de cada juzgado. Ahí es donde solemos fallar también, incluso se nos va a más de un mes, ¿vale?
Bueno, pues esas serían las especialidades que nos da la ley con respecto a la entrega de inmuebles, entrega o transmisión de la propiedad. ¿Dudillas que nos queden de esto? No sé si han puesto alguna por aquí. Vale. Bueno, pues más o menos con eso terminaría esta parte de entrega de inmuebles. Nos quedarían las otras dos obligaciones, las obligaciones de hacer o de no hacer. La de hacer ya la tenemos más que vista, que es un hacer personalísimo o una obligación no personalísima, dependiendo si es una cuestión que puede realizar cualquier persona o cualquier profesional, o se trata de una obligación contraída por una persona por ser ella, bastante especial. Hablábamos de ese periodista o ese cantante, ¿vale? Obligación personalísima. Vamos a coger esos dos ejemplos que yo creo que se entiende bastante bien. En este tipo de ejecuciones es el tribunal el que requiere, como hemos visto en las no dinerarias, el objeto es requerir para que cumplan un plazo. Y se fija un plazo, pero aquí hay que atender a ver en qué consiste esa sentencia, esa obligación, qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que no se podía hacer y se ha incumplido. Matizarles que cuando hablamos de obligaciones de no hacer, un ejemplo muy claro es que la sentencia condene a fulanito de tal a no pasar por la serventía o por la servidumbre de paso X. ¿Vale? Usted tiene otra entrada por el camino de arriba, entre por allí, pero le condeno a no entrar por ahí. ¿Qué hace Menganito? Incumple la sentencia y reiteradas veces sigue pasando por donde él solía pasar, porque le da la gana, incumpliendo esa obligación de no hacer. ¿Se entiende? Cada vez que fulanito incumple, habrá que requerirle, poner un plazo, multarle o incluso más cosas. Ahora veremos, ¿vale? Pero más o menos ese sería un ejemplo. Bueno, pues el tribunal se estudia la demanda, fija un plazo y requiere, pues para un plazo donde no puede hacer la conducta que está haciendo o en el que deje de hacer, que ahora lo veremos, que se abstenga de realizar la cuestión. Les hemos puesto aquí que esto va por auto. Este auto casi siempre es el auto que despacha ejecución. Esto es lo primero que nos encontramos en estas ejecuciones. Demanda, auto y decreto. Auto despachando ejecución, decreto fijando medidas. La única diferencia es que aquí el tribunal añade el requerimiento y fija el plazo. En las dinerarias, este requerimiento, que es diferente, era para pagar o era para manifestar bienes, venía en el decreto, ¿vale? Bueno, cuando no es personalísima, es decir, le ordeno que, le he condenado a que efectivamente no pase usted por esa... condena de hacer no personalísima. Estamos hablando de, le hemos condenado a reconstruir una pared o un muro que usted mismo derribó con el vehículo o con lo que sea. Reconstruir ese muro es una cuestión que puede hacer cualquier persona. Si en el plazo el ejecutado no lo reconstruye, esa obra no la realiza, el ejecutante se lo puede encargar a un tercero, simplemente manifestándolo en el tribunal a costa del ejecutado y también, la O es importante, o reclamar los daños y perjuicios. En el caso de construcción de un pequeño muro de una vivienda colindante, se lo encargaría a un tercero siempre a costa del ejecutado, lo paga el otro, se lo embargamos y con ese dinero lo pagamos, o reclamar los daños y perjuicios a través de la liquidación de daños y perjuicios del 712, al cual les prometo llegaremos porque es el cajón desastre de todo artículo. ¿Qué puede ocurrir? Que yo elijo que me lo haga un obrero de confianza o una empresa de construcción que yo sé que me trabaja bien y tal y cual. Eso tampoco sería justo que yo dijera, pues vale 3.000 y ya está, y me aprobara el tribunal los 3.000. Pues no, la ley obliga a que un perito tase y valore cuánto cuesta hacer ese muro o cuánto cuesta hacer esa obra. Una vez tengamos eso, mediante decreto por el letrado, se fija el importe que se va a encargar y se requiere para que el ejecutado lo abone. Ahora ya estamos hablando de que se le pasó la oportunidad de realizar el muro. Usted podía haber en 20 días, un mes, hecho el murito al señor y ya hubiéramos terminado. Ahora no, ahora le requiero para que ingrese el dinero equivalente, el dinero en que se ha valorado, porque ya no lo va a usar usted, ya perdió esa oportunidad, ahora lo va a hacer la persona a la que se le encargue por el ejecutante. ¿Ven la diferencia? Bien, se le requiere para que pague. Si no paga,
le embargaremos por la vía de apremio ese dinero. Y ahí aplicamos las normas de la ejecución dineraria, porque ahora perseguimos ese dinero, pero no para entregárselo como pago al otro, sino para entregárselo y que nos acredite que ha hecho la obra, porque en esta ejecución nosotros vamos a... Cada vez que das esto me acuerdo del que tuve yo del muro. El tuyo ese fue ese famoso. 4 veces al juzgado, ya mucha gente lo sabe porque lo he contado en clase. Vino como 4 veces al juzgado y a la 4ª vez ya que le estaba notificando como no hizo la obra, pues tuvo que ir a hacer la obra al ejecutante a su costa. Entonces, cuando se valoraron las costas, vino al juzgado y dijo, le digo, mire, es para pagar las costas de la ejecución. Y me contesta, ¿cómo que costa? Yo la única costa que conozco es la del puerto. La costa del Puerto La Cruz. O sea, que imagínense. Es verdad, ese es bueno. Yo pensé que ibas a decir el de los postres de la luz, o ¿cómo era? El que tenía que poner unos contadores o algo así, era, no me acuerdo. Bueno. Ese. Ah, este es el que dice. Yo, y aparte de eso tenía que poner los postres de la luz. Un poste para poner, para pasar la luz a la otra finca o algo así, ¿no? O así Está bueno, pues sí, nos pasan un montón de cuestiones. Importante eso, tener claro que este embargo que le hacemos ya quiere decir que el ejecutado perdió la oportunidad de realizar por sí la obra, estamos hablando de una obra, y el ejecutante se lo ha encargado a un tercero. Ahora, si usted no consigna el dinero que vale eso, que hemos dicho que vale, va a tener que abrirse una vía de apremio como si fuera dineraria contra usted, ¿vale? Embargos del bien y realización forzosa de lo que le embargáramos. Con ese dinero se pagará a la empresa que lo va a construir y nos tendrá el ejecutante que acreditar que se ha terminado la obra, ¿vale? Con facturas o con incluso reportaje fotográfico de que eso está hecho conforme dice la sentencia, ¿vale? Bueno, otro tipo de condenas o de obligaciones son las que implican publicación de una sentencia en medios de comunicación. Esto suele ocurrir pues cuando en medios de comunicación sale que un famoso dijo tal cosa o hizo tal cosa, se le imputa algún hecho, se ejerce el derecho de retracto, se le requiere para que se desmienta esa cuestión en el mismo medio y no se puede. Entonces vamos a juicio y sale una sentencia. Esa sentencia podemos pedirle al ejecutado que la publique a su costa. Oiga, en la misma revista usted tiene, o en el mismo medio de comunicación, a tal hora, en tal reportaje, en tal programa, ponga usted que ha salido una sentencia y publíquela. Y que le condena a usted y tal y tal. Eso lo paga el propio condenado. Bien. ¿Cómo ejecutamos esto? Requiriendo al ejecutado para que contrate el anuncio, el reportaje, el medio de comunicación de que se trate, el periódico, internet, etcétera, y que introduzca ahí la sentencia. Si no, ocurre lo mismo. Yo pido hacerlo yo mismo, el ejecutante, valoro cuánto cuesta, llamo al periódico, cuánto vale un anuncio de 4x4 la página entera, llama a Telecinco, cuánto vale que salgan los subtítulos que fulanito de tal ha sido condenado por sentencia de fecha, ¿no? Eso lo valoramos y se le pide al ejecutado que lo pague. Si no lo paga, embargo y realización forzosa exactamente igual. ¿Vale? Al final voy a conseguir un dinero para dárselo al ejecutante y que publique eso. La única diferencia en estas ejecuciones está en que yo voy a controlar como juzgado que la obligación de hacer se hace, que la obra se hace, que la publicación en medios se hace y, como vamos a ver ahora, la emisión de una voluntad se realiza. Este ejemplo es el que hemos puesto en muchas ocasiones, cuando no quiere ir la persona a hacer una escritura de compraventa y dice que el contrato privado no me lo va a elevar a público. Si yo no puedo ponerle una pistola en la cabeza a ese señor, podría, pero me metería en un problema. ¿Qué vamos a hacer? Ir al juzgado y que se le condene a emitir esa declaración. Oiga, está usted obligado a ir en un plazo de tanto tiempo al notario a venderle a este señor, porque usted hizo un contrato de compraventa y eso es ley, eso hay que cumplirlo. Bien, diferencia en este punto en concreto, según nos dice el artículo, que es el artículo 708, el que estamos viendo ahora. Cuando se trate de esta cuestión en concreto, que es una obligación de emitir una declaración de voluntad, no le vamos a dar más tiempo del que ya tuvo en el juicio. Me explico. Toda sentencia sabemos que se puede cumplir de manera voluntaria. Yo pierdo un juicio, se me condena a ir al notario y voy, ¿vale?
¿Qué plazo tengo para ir sin ningún problema, voluntariamente? Lo que se llama plazo de cumplimiento voluntario de una sentencia. Puedo ir, según dice el 548, en el plazo de 20 días. Si yo voy al notario en 20 días y firmamos, no tiene sentido, no cabe una ejecución de no dineraria, de hacer no personalísimo. No cabe, es imposible. Bueno, pues lo que va a decir la sentencia es que en el plazo de 20 días usted tiene que haberlo hecho. Si no lo ha hecho, yo voy a dictar un auto teniendo por emitida la voluntad. Por lo tanto, en el auto despachando la ejecución, si a mí me acreditan que han pasado esos 20 días, porque siempre tienen que pasar, y no se ha verificado, yo simplemente pondré, motivándolo bien, el auto teniendo por emitida la voluntad. Y a continuación, teniendo por emitida la voluntad quiere decir que la persona no ha ido voluntariamente y yo simplemente en un papel pongo, finjo, se llama ficción legal, que el señor presta su voluntad. Se pone además así en el pronunciamiento, se tiene por emitida la voluntad de realizar tal y tal cosa, tal y tal contrato, tal y tal escritura. A partir de ahí, el trámite que queda es llevar esta voluntad manifestada o sustituida o suplida, se tiene por suplida la voluntad del señor y la dice el juez, llevarla para que surta efectos en la realidad, llevarla al registro de la propiedad, anotarla o escribirla, como sea, ¿vale? Esto cómo se hace, testimonio del auto que hemos dictado y un mandamiento, acto de comunicación con los registros públicos, mandamiento. Mandamiento, pues para la anotación, inmatriculación, inscripción, el registro de la propiedad correspondiente. De esa manera, el señor que no quería ir al notario, ir al registro, ya lo hemos suplido su voluntad con un auto del juez y lo hemos llevado correctamente al sitio, ¿vale? Saber esa diferencia. No hay un plazo extra en la ejecución, sino que ya directamente pasamos a auto emitiendo la voluntad. Bueno. Nos queda la otra vertiente de las condenas de hacer, de las obligaciones de hacer, aquellas que solamente esa persona en concreto, por su especial cualidad, puede realizar. Y además así se ha comprometido. Hablamos de David Bisbal o del periodista que más les guste a ustedes. Ha firmado un contrato con su productora o con el ayuntamiento de quien sea para dar un concierto o el otro con la empresa de lo que sea para escribir determinados artículos o realizar un reportaje de lo que sea. Se incumple, es decir, David Bisbal no va a San Sebastián de la Gomera y el periodista no realiza sus artículos semanales en la revista X, ¿vale? En la revista que sea. Ahí tenemos el incumplimiento, se pone el pleito, se gana y se condena tanto a David Bisbal como al periodista a realizar aquello que se comprometió. Solamente lo pueden realizar ellos, se le dará un plazo, ¿vale? Lo mismo, requerimiento para que en el plazo que sea lo cumpla o no lo cumpla. El ejecutado, en el plazo que se le haya conferido, nos podrá decir, oiga, es que yo no doy los conciertos porque me ocurre esto, o porque me han incumplido en tal cosa, o por lo que quiera que sea, o porque me garantizaron que me ponían un escenario en la plaza y ahora me lo ponen en el muelle, y no es lo mismo, o no me lo ponen, ¿vale? Podrá alegar en el plazo de ejecución que le demos los motivos por los que se niega. Y otra cuestión importante que podrá alegar, oigan, es que yo lo que firmé no era que yo daba el concierto, sino que David Bisbal o alguien de Operación Triunfo daba el concierto, ¿vale? Cambiaríamos de una obligación de hacer personalísima a una obligación de hacer no personalísima, ¿vale? O David Bisbal o el periodista en concreto o cualquiera de la productora no sé quién, ¿vale? Ya no estaríamos ante una obligación personalísima. Lo que quiero decir es que el ejecutado podrá decir también que no tiene la obligación personalísima. Oye, que vaya otro que yo no soy. Podrá impugnar esas dos cuestiones. Si ocurre esto, el ejecutado puede alegar contra el cumplimiento. El ejecutante, por su parte, podrá pedir la transformación a equivalente pecuniario. Bueno, visto que ni este periodista va a cumplir con lo que se comprometió, ni este artista va a hacer lo que dijo, voy a pedir el equivalente pecuniario, ¿vale? Aquí entraría en juego de nuevo la valoración de los daños y perjuicios o en cuanto se valora un concierto o los artículos que este señor iba a escribir. También podrá optar el ejecutante por decir, no, que lo cumpla. Póngale usted multas por cada mes que pase sin haberlo cumplido.
Estas dos cuestiones se van a solicitar por el ejecutante y las va a resolver el tribunal. Volvemos a tener un auto del juez que resuelve las dos cuestiones. Una, si le damos el equivalente pecuniario y cómo continúa el procedimiento. Y otra, si le va a imponer multas, cuál es la cuantía. En este procedimiento nos encontramos con dos tipos de multas, luego las veremos un poco más resumidas. Aunque el ejecutante elija continuar por el equivalente pecuniario, lo que vale el concierto, lo que valen los artículos, se le añade ya una multa porque se entiende que estamos en ejecución y se entiende que no ha cumplido voluntariamente, es decir, se ha opuesto, incluso nos ha dicho que él no tiene que hacerlo personalísimamente, de forma personal. Pues le impondremos una única multa y ya les adelanto que el importe será el 50% de ese valor. Si el concierto valía 50.000 euros o 40.000 euros, una multa de la mitad. Fíjense que es bastante importe. Es el artículo 711 el que regula esa multa única cuando continuamos por el equivalente pecuniario. Sin embargo, si lo que perseguimos es que realmente haga esos escritos o haga ese concierto, le podemos pedir al tribunal que dicte ese auto e imponga multas mensuales. El sistema o el mecanismo de estas multas va por trimestre, se imponen multas mensuales de forma trimestral, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, durante un año. Ahí estamos forzando la máquina, porque además la valoración es el 20% del valor, 20% cada mes, trimestralmente. Luego, otros 3 meses, mensualmente, 20%, para obligarle a cumplir. Si en ese plazo de un año, el primer año, no ha cumplido, no ha hecho su reportaje, no ha hecho sus artículos, no ha hecho el evento que le hayamos puesto, podemos no, la ley ya dice que ya está claro que no lo va a cumplir, personalísimo o no personalísimo, ya no lo va a cumplir. Nos tendremos que cambiar o derivar al equivalente pecuniario y la tasación de daños y perjuicios. Bueno, todo esto que le hemos contado siempre funciona así y hay una excepción en la que no vamos a aplicar nada de eso. ¿La excepción cuál es? Que en el inicio, cuando pactaron el contrato, tanto nuestro artista como nuestro periodista, ya se hubiera incluido una cláusula para el caso de incumplimiento. Es decir, si David Bisbal no da el concierto del día 27, indemnizará con 25.000 euros al ayuntamiento de Valverde o de donde quiera que sea. ¿Vale? Ya hay en el contrato una cláusula específica para el incumplimiento. O, por ejemplo, el escritor, lo mismo. En el caso de que no escriba, se le impondrán multas diarias de 1.000 euros hasta que lo publique en la sección de deporte, por ejemplo. Bien, si se produce el hecho, el incumplimiento, este articulito nos permite aplicar lo que dice el contrato, que es la voluntad de las partes desde un inicio, y no aplicar todas estas disposiciones que tiene la ley, ¿vale? Por lo tanto, se le da más importancia a lo que quisieron las partes en su título, en el título judicial que estemos ejecutando, el título contractual que tengamos, a lo que dice la ley, ¿vale? ¿Se entendió esto último de la disposición expresa en el título que estemos ejecutando? Ese contrato que incumplió la parte, ¿vale? Pues se aplicará lo que dice el contrato, ¿sí? Vale. Nos queda la condena de no hacer, las obligaciones de no hacer que ya hemos tocado un poquito antes, el no pases por aquí, no construyas esto aquí, no impidas que pase la persona por aquí, en fin, no hagas declaraciones de lo que sea y el ejecutado lo incumple. O bien le hemos dicho que no ponga muro y pone un muro, le hemos dicho que no pase y pasa continuamente, en fin, este tipo de supuestos en los que a pesar de existir una condena de no hacer, el ejecutado quebranta esa condena, ¿vale? No hace caso a lo que se le dice y está continuamente incumpliéndolo. Muy básico y muy de sentido común. Lo mismo, requerimiento al ejecutado, en este caso para que o bien deshaga lo que no podía hacer. Hizo usted un muro cuando estaba condenado a no ponerlo. Retire eso. Deshaga usted en 20 días ese muro y permita el libre acceso por esa serventía. Bien. Si no se puede deshacer, si nosotros le condenamos a que no cortara los árboles de la linde que le separa con la otra finca y usted fue y los cortó, ya no se puede volver a poner el árbol, ¿verdad? Como mucho se podrá adaptar otro. Dime, Seo. Jerónimo hace una pregunta y si el plazo lo señala el tribunal o el letrado. Entiendo que lo que está preguntando es el plazo
para la condena de hacer? En las que estamos haciendo, lo fija el tribunal en el auto despachando, porque tiene que valorar aquí. La pregunta es, dice, ¿el plazo lo señala el tribunal o el letrado en una ejecución de condena de hacer? De hacer. Lo tienes en el primer artículo, Jero. 705. Si el título ejecutivo obliga a hacer alguna cosa, el tribunal requiere para que lo haga dentro de un plazo que fijará según la naturaleza de hacer. Para que no se nos olvide, no es un plazo que fijes automáticamente, sino que es un plazo que fijas teniendo en cuenta todas esas cuestiones, la naturaleza del título, en qué consiste la obligación y las circunstancias que puedan concurrir en cada supuesto, ¿vale? Artículo 705. Jero te dice que el 706.1 parece que lo dicta el letrado. El 706.1, cuando se trate de una obligación no personalísima. Que obliga el título ejecutivo no sea personalísimo. Sí. Si el ejecutado no lo llevara a cabo en el plazo señalado por el letrado de la Administración de Justicia, es un poco... va a pedir que se le faculte para encargar a un tercero. Si el ejecutado no lo llevara a cabo en el plazo señalado por el letrado de la Administración, el ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a tercero, a costa del ejecutado. Estas son las obligaciones de hacer no personalísimas, sí, pero... Pues lo tengo que mirar bien porque sí, aquí parece que lo fija el letrado de la Administración, pero yo sí. el otro 705, el 705 sería, Fran, el auto despachando ejecución. Sí. ¿Sabes? Requiere para que cumpla dentro de un plazo. Alguna cosa, el tribunal requerirá al deudor. Eso lo acuerdas en el auto, digamos. Sí. Y luego el plazo lo hará por decreto y lo pondrá el secre. Es que fíjate que pone que fijará, no pone que se fijará. Si pusiera que se fijará, sí que entendía yo que es en el decreto. Por eso puse que el tribunal requiere y fija. Pero bueno, sí, normalmente en todas las ejecuciones... Sí, lo estoy viendo, señalado por el letrado de la Administración. Pues tenemos que quedarnos con eso y entender que el 705 marca solo que el tribunal requiera y no que fije el plazo, pero no lo tengo tan claro. En estas ejecuciones no se trata de un plazo genérico, sino que cada caso, claro, cada caso tiene que verse el plazo. Pues lo miraremos a ver si la jurisprudencia ha dicho algo, Jero, y te lo digo, ¿vale? O se los digo a todos, se los pongo en el WhatsApp, ¿vale? Porque esto seguro que está resuelto. Bueno, esta parte ya la habíamos visto. Vale. Cuando se trata de personalísimo, el ejecutado podrá conferir equivalentes, multa, perfecto. Y nos quedan las de no hacer. Ya habíamos dicho las tres posibilidades. Deshacer lo que no podías hacer, indemnizar los daños y perjuicios si ya no puedes deshacer ese daño, eso que has hecho, y se le requerirá también para que se abstenga de reiterar el quebrantamiento, es decir, no vuelva usted a pasar o no... Perdona, Fran. Dale. Entiendo que el 706, en el 705 le requieres y le das un plazo para que haga la obra, por así decirlo. Sí. Y si no la hace, entonces pasas al 706. Dice, cuando el hacer a que obligue el título ejecutivo, o sea, que es lo que le pediste que hiciera en el 705, si el ejecutado no lo lleva a cabo, entonces si él no lo lleva a cabo es cuando hay que dictar la otra resolución para que lo haga en el plazo que le diga el secretario. Entiendo eso. No hay dos plazos, no. La cuestión es solo quién fija ese plazo. Vale, que el 705 parece que te dice que es el juez en el auto y el 706 dice claramente que el plazo señalado por el letrado. Si no lo llevara a cabo, se lo puedo dar a un tercero o pedir daños y perjuicios. Pero el plazo yo lo voy a mirar porque estoy... Bueno, ya lo miramos. Sí, leyendo los dos ya casi estoy con Jero realmente, porque en el segundo te pone exactamente que lo fijará el letrado de la Administración. Con lo cual... no hay más duda, ¿vale? Lo único es ver el 705 cómo lo han puesto. Si el 705 pusiera el plazo que se fijará, pues ya sabemos que es el letrado sin duda, pero como pone que fijará, tenía yo esa dudita ahí, pero bueno,
lo miraré y lo corregimos sobre la marcha para saber en caso de que nos preguntaran lo que hay que poner. Es buena pregunta, ¿sabes? Vale. Estamos en una condena de no hacer, hemos visto las 3 posibilidades y además se le advierte que no vuelva a realizar ese comportamiento, que no haga lo que no puede hacer. Le apercibimos de un delito de desobediencia nuevamente. La desobediencia en este caso sería no hacer caso a lo que una condena, es decir, a lo que un juez ha puesto por escrito. Eso en el Código Penal, volvemos a la rama penal del derecho, es un delito. Las sentencias hay que cumplirlas y si no las cumples estás cometiendo un delito que lleva penas de prisión de 3 meses a 1 año. Pueden llevar porque le permite que en vez de prisión se le ponga una multa, pero te estás acercando a un delito bastante grave realmente, ¿vale? Pero bueno, se la percibe y normalmente, pues bueno, suelen cumplir y al final terminan entendiendo que esa cuestión no la pueden hacer o lo que han hecho lo tienen que deshacer. Ese murito que pusiste para impedir el paso no lo podías poner, retíralo. Bien, en el caso este de deshacer lo que está mal hecho o lo que está hecho cuando no podías hacerlo, también cabe, además de los apercibimientos, de que no lo haga y de que puede incurrir en delito, el imponerle una multa por cada mes que pase sin retirar eso que ha hecho mal, ¿vale? Una multa por cada mes. Ahora veremos los importes que son los mismos que vimos antes, 50%, 20%. Si no fuera posible reiterar el quebrantamiento, porque se trata de una única acción que ya quebrantó totalmente la sentencia, le dije que no quemara o que no se llevara de allí tal vehículo. Y usted fue y se lo llevó y lo vendió. Ya está hecho, ya no se puede volver a hacer, ¿vale? O que no cortara los árboles de la linde no sé qué. Ya lo hizo, no lo puede volver a hacer y no lo puede deshacer. En este caso solo nos queda la vía de la indemnización por daños y perjuicios causados. Se valorará cuánto vale esa tala indiscriminada de árboles que constituían además la linde de entre las 2 fincas, lo que fuera. A través del artículo 712 regularemos cuánto es el importe que hay que indemnizar en concepto de daños y perjuicios. ¿Vale? Con respecto a las multas que hemos estado viendo en este capítulo, para que no nos volvamos locos, muy sencillo. Las multas se imponen en cada caso concreto y atendiendo a lo que hay que hacer, no hacer o a lo que fuera. También a cuánto vale en el mercado esa obligación. Si es construir un murito, pues valoramos a tanto el metro y nos sale que esa cuestión vale, o esa obligación vale tantos 1.000 euros, pues 2.000 euros. La multa se pone en función de eso, ¿vale? Tiene que haber cierto criterio de proporcionalidad, por eso el juez lo valora a la hora de imponerlo. ¿Y cuánto se va a interponer? Pues si son las multas mensuales, hablaremos del 20% de ese precio o de ese coste en el mercado de la obligación. Si hablamos de la multa única que se podía imponer, que la hemos visto un poquito más atrás, hablaríamos del 50%, ¿vale? En el caso de la obligación de personalísima, estábamos hablando. Bueno, y existe un tercer supuesto que nos da la ley como articulito, como párrafo separado y aparte. ¿Cuándo ocurre? Ocurren los procedimientos en que se pone en marcha esta acción que llamamos de cesación. Se interpone casi siempre por asociaciones de consumidores, asociaciones de usuarios que se unen o forman un colectivo para defender intereses comunes, ¿vale? Intereses que pueden ser como daños causados a muchos usuarios por un servicio, pues yo qué sé, imagínense ustedes acciones contra Unelco Endesa por el Delta, un montón de usuarios de luz reclamándole a una empresa que suministra un servicio, o por caída de sistemas de internet o de telefonía móvil, por ejemplo. Hay un montón de perjudicados a los que les dejaron sin servicio un día entero y quieren reclamar a través de estas acciones colectivas. A esos ejemplos, el aceite Adelina que causó tantos y tantos daños, o por ejemplo, yo qué sé, cualquier producto que se comercialice y cause daños en la salud, ¿vale? Pues todos los usuarios consumidores perjudicados se unen y forman estas demandas colectivas. En este caso hablamos de la acción de cesación. No es por causar daños, sino por un servicio que se está prestando y le pedimos que lo deje de prestar así. ¿En dónde vemos esto siempre? La tarificación por servicios contratados extra, que te lo están cobrando. O, por ejemplo, cuando en un contrato de compañías de teléfonos, uno que me acaba de venir a la mente, imponíamos una penalización
por cambio de compañía antes del tiempo, ¿no? Lo que se llama la permanencia famosa. Esa acción colectiva dio lugar a que la permanencia en los servicios de telefonía móvil ya se regule de otra manera, ¿vale? Antes esas cláusulas se han considerado ilegales y le pedimos a la compañía que deje de aplicarlas. Por eso se llama de cesación. Oiga, deje usted de cobrarme esta cantidad, deje usted de aplicarme esta cláusula que es nula, ¿vale? Le pedimos que deje de aplicarlo. En estos supuestos que casi siempre hablamos de muchos usuarios, grandes cantidades de dinero porque hay muchos, y empresas muy grandes o mundiales o europeas o de gran volumen de negocio, las multas suben bastante. Fíjense la horquilla tan grande que le dejamos al tribunal para decidir, de 600 a 6.000 euros, y no es por mes, ni una multa única. 60.000, me faltó aquí un 6, es verdad. Por cada día de retraso. Le requeriremos a la empresa para que se abstenga de hacer esto, para que deje de aplicar esto, para que elimine de sus contratos esta cláusula nula, lo que quiera que sea, obligación de no hacer. Bajo apercibimiento de multa de 60.000 por cada día o de 5.000 por cada día. ¿Vale? Y en principio, yo creo que por aquí nos quedamos. Nos queda el 712, a ver si nos da tiempo. No nos da tiempo. Bueno, a lo mejor nos da tiempo, pero no, también estamos un poquillo cansadillos, yo creo. Vamos a dejarlo, son 3 o 4 cositas, del 712 al 720 no llega, pero lo vemos el próximo día en un momentito. 720, efectivamente, llega justo. Si les parece, nos quedamos aquí. Vale. Carlos, si te quedaba alguna pregunta del práctico, SEO, y lo podemos ver. Me queda una que me hizo esta tarde. Me lo hizo Noemi. Espérate que voy a entrar. Pues si quieren, la vemos alguna cosita que nos haya quedado por aquí. Sí, además, voy a corregir lo de 60.000 y voy a mirar lo de quién requiere, sí, o sea, quién confiere el plazo. A ver qué me dicen. Noemi, creo que era la pregunta 4, ¿no? Noemi está por aquí, creo. A ver. Sí. Ustedes saben que pueden activar el micro sin ningún problema. Los que tengan ordenador, aunque no tengan casco, pueden activarlo. Fran, es una pregunta que va encaminada. El tío tiene una vajilla de plata valorada en 2.400 pavos. Y entonces Noemi me pregunta que la vajilla es de su uso. Entonces, claro, la pregunta dice, de los siguientes bienes, ordenador, cadena de oro, vajilla de plata, ¿hay alguno inembargable? Y la correcta es, todos son inembargables, todos son embargables. Todos se pueden embargar. Entonces ella pregunta, bueno, y la vajilla no es de su uso, pero ya le digo que no es una vajilla normal, es una vajilla de... Claro. Él seguramente no coma todos los días en esa vajilla, sino que la tiene como más bien como un elemento de valor, no de uso cotidiano, y se le puede embargar. Sí, Eso fue lo que me estaba diciendo. Sí, ella dice que es de lujo, pues sí. Efectivamente. Si tiene cuchara sopera... Es como el ejemplo que pusiste tú de la batuta del director. Del director de orquesta. De diamantes o así dijiste. Sí, la varita de dirección de un director de orquesta, que en teoría es un utensilio de su profesión necesario para dirigir a la orquesta, pero claro, si tiene 3 de plástico, una de grafito y una de diamantes bañado en oro de Swarovski, pues esa es embargable, que trabaje con las otras, quiere decir que no se le perjudica. O, por ejemplo, el camionero que tiene 10 camiones, ¿vale? Usted no va a trabajar con los 10, se le puede embargar 1 o 2 camiones que cubran el principal despachado. Eso siempre se puede hacer. Sí, esa sería la respuesta correcta. Okay. Vale. Sí, dice Tania que es un bien superfluo. Superfluo, efectivamente. El artículo pone en todo lo que no sea superfluo. Carmen, se activa... yo te puedo activar aquí, me parece, a ver. No, se activa en micro, pero sí, tienes debajo de la diapositiva, si tienes la pantalla como yo, un micrófono. Tienes 4 botones azules o 3 botones azules
Uno de ellos parece un micrófono. Tienes que presionar ahí. Ahí oí algo. Lo pueden hacer todos en realidad. No sé. Y de todas formas, cuando entras en la sesión, siempre te pregunta si deseas entrar como oyente. Ahí le tienes que decir que sí, ¿vale? Aunque luego tú tengas apagado el micrófono. Tienes que minimizar, Carmen. Claro, por ejemplo, tienen que probarlo porque yo no sé si ustedes tienen la misma pantalla que yo. Sí. No lo tengo. Vale, Elisa, yo sé que sí lo controlas, ¿ves? Y Juanvi también lo tiene. Eso. Pues no sé si decirle algo por ahí a... Tienes que probarlo, Carmen. También veo que lo pueden hacer. Vayan probando y... Claro, y es bueno que hablen así sin problema. Cualquier cosa que tengan, nos escuchamos y lo vemos. Vale. Bueno, para el próximo día vamos a terminarnos del 712 al 720, que es la liquidación de daños y perjuicios, y nos vamos a ver las medidas cautelares, ¿vale? Que no las íbamos a ver, pero estuvimos viendo SEBIO esta mañana que han caído en tramitación. Eso, entonces las vemos un momentito, que es lo último que nos queda del tema 17. Lo tenemos, creo, como un anexo en el temario, no me acuerdo muy bien ahora. Está completo. Lo vamos a ver en clase y nos va a servir, pero ya fuera de la ejecución, medidas cautelares se plantean en cualquier procedimiento. Verán que es mucho más fácil porque ya hemos ido viendo ya hemos visto embargo, ya hemos visto depósito, hemos visto caución, lo vamos a volver a repasar y así nos va a quedar bastante bien. ¿Vale? Ya la próxima semana terminamos el tema 17. Sí, añadimos una cosita más. Se tienen que ver el test 12, ya se lo mandaré por el grupo y con eso finalizamos toda ejecución. Y también les puse otra vez el test 6 de repaso, de la categoría de test de repaso. Lo mismo. Que se los mandé la semana pasada, pero como es parte de la materia que vimos hoy, pues para que lo vuelvan a hacer. Y luego ya terminamos el tema 6.